abrir a Lucas capítulo 2. He dicho que los miércoles vamos a estudiar el libro de Lucas, comenzando aquí, por supuesto, con el nacimiento de Jesús. La semana pasada miramos el himno de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y ahora Jesús ha nacido y vamos a dar entonces un estudio breve acerca de su viaje al templo cuando presentaron a Jesús para la circuncisión y entonces para que el Señor le usara como quería. Así que vamos a leer aquí en Lucas 2, dos personajes en particular. Veremos ahora de Simeón, más que nada él, y entonces al final una palabra acerca de Ana. Así dos personajes muy importantes en la Biblia, aunque están aquí solo en una corta sección de la palabra de Dios. Versículo 22, de Lucas 2. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Significa como Simón, pedido de Dios, como Samuel, casi lo mismo, ¿verdad? Y así, qué nombre más bonito, ¿verdad? Su nombre es oración, y es un hombre de oración, de pedir cosas de Dios. Este hombre, justo y piadoso, qué buen testimonio, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Hasta allí en versículo 27. Aquí encontramos que Dios guió a Simeón al templo en la hora exacta para ser de ánimo a José y María cuando trajeron al niño Jesús. Hubiera perdido una gran bendición, ¿verdad? Si no hubiera estado en el templo en ese tiempo. Y muchas veces decimos que nosotros perdimos bendiciones cuando no estamos en el templo, cuando podemos estar en el templo y cuando Dios manda no dejar de reuniros. Gracias a Dios podemos estar en línea para orar, estudiar la Biblia, pero hay que orar que estemos juntos en el templo otra vez. Pero qué bendición el domingo en la mañana cuando por lo menos estamos en el patio del templo para alabar a Dios juntos. Y así oremos que el gobierno trabaje para que permita que podamos estar dentro del templo mismo, porque hay algunos que no pueden estar fuera con el frío, aunque hay algunos ancianitos que están allí afuera, pero oremos por su salud y por cada uno, que el Señor guarde a cada uno y bendiga. Pero qué bendición de estar juntos en el templo. Perdemos una bendición, porque el Señor dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que encontramos aquí que estar juntos para alabar al Señor, su presencia con nosotros, qué bendición más grande. ¿Qué hubiera sido estar en el templo cuando vinieron José y María a presentar al niño Jesús? Muchos hubieran perdido esa bendición y muchos pierden bendición de reunión con Jesús cuando no pueden estar en el templo para la iglesia. Pero él estaba allí para dar ánimo a José y María. Simeón en el templo, Dios le puso allí a propósito. Y así Dios tiene un propósito para ti y para mí, para ser de ánimo a otros y para dar testimonio a todos los que estaban allí, que este niño de José y María era la esperanza de Israel, el Mesías, el Cristo. Él tenía que actuar con fe. Así era un hombre, dice, piadoso, un hombre de fe, y por eso el Espíritu podía guiarle. Tú y yo somos personas piadosas, personas que escuchamos atentamente la voz del Señor. Cuando leemos la Biblia, decimos, ya veo lo que Dios tiene que decirme a mí. Estuve hablando con un joven hoy acerca de la predicación y cómo predicar y cómo no debemos solamente dar explicaciones de qué quiere decir aquí, qué quiere decir allá, pero la Biblia está dado para aplicarlo en nuestras vidas y decir, esto es lo que quiere decir la Biblia
pero el Espíritu quiere aplicarlo en nuestras vidas de una manera especial también. Y así que Simeón fue un hombre piadoso, que estaba mucho en la palabra, mucho en oración, así que el Espíritu podría hablarle por la palabra, entonces él podría ser usado para dar ánimo a José y María. Dice en Hebreos 10:24 que nos juntamos en la iglesia para exhortarnos y animarnos unos a otros. Así que espero que usted viene con esa actitud, que quiere dar ánimo a otros, y él encontró a Cristo. Allí el Señor dijo que él iba a ver al Cristo antes de morir, y así es que menos mal que estaba allí para ver el cumplimiento del Señor y mostrarle a Cristo. Si cuando estamos juntos en la iglesia, en el templo, no debemos estar solo para animarnos unos a otros, pero primero y sobre todo a buscar una relación con Cristo, buscar acercarnos a Cristo. Esto es un hombre piadoso que piensa en Dios, que piensa en ser como Dios, en servir a Dios. Dice allí, era justo y piadoso. Cuando uno es piadoso, tiene amor a Dios, entonces quiere ser justo, quiere agradar al Señor con una vida de justicia. Así es un hombre santo, apartado de pecado y consagrado al Señor. Un hombre piadoso es un hombre fiel, es un hombre devoto a Dios y cualquier cosa que Dios quería para él. Así como estaba aquí lleno del Santo Espíritu, movido por Santo Espíritu, se ve que fue sensible a lo que el Espíritu quería guiarle para hacer. Espero que nosotros tengamos esa sensibilidad cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que podamos ver cómo el Espíritu está moviéndonos, guiándonos. Y cuando durante el día no tenemos una Biblia delante, pero estamos meditando en alguna escritura, que el Espíritu puede usar esa escritura para movernos, para guiarnos. Y entonces vamos a poder ser usados para acercarnos a Dios, como Él se acercó al bebé Jesús, y también para dar testimonio del Señor a todo el mundo y para poder animar a otros. Si estamos guiados por el Espíritu, Él le mostrará a quién animar, Él te mostrará por quién orar, Él te mostrará cómo acercarse a Él. Esperaba con paciencia aquí, ¿verdad? El Señor dice que le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Así fue paciente día tras día, mes tras mes, año tras año. Ya es un viejecito parece. Y aquí encontramos que en su fidelidad Dios pudo usarle, Dios pudo bendecirle y Dios podría ayudarle a dar consolación a otros. Viendo el ungido del Señor fue movido y vino al templo. Entonces, aquí encontramos que estaba esperando con paciencia la consolación de Israel, dice allí en versículo 25. La consolación es la palabra paracleto, así un poco diferente paraclesis, pero lo mismo, la idea es que el Espíritu viene a mi lado. Cuando yo estoy orando como Simeón, hombre de oración, digo, Señor, te necesito a mi lado. Y así para ayudar. Él es su ayuda, dice, de los creyentes. Y así nosotros debemos acercarnos al que es nuestra ayuda, nuestra consolación, nuestro consolador, nuestra ayuda en cuanto a cómo aguantar dificultades y cómo servir al Señor. Así que el Espíritu estaba sobre él, por eso fue guiado. Así tenía una llenura del Espíritu, siempre acostumbrado a ser guiado por el Espíritu. Y dice que él no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Espero que nadie escuchando aquí vea la muerte antes de conocer al Señor, antes de seguir al Señor, antes de servir al Señor Jesús. Así es que
él no iba a ver la muerte antes que conociera el ungido, el Cristo de Dios. Así es, no hay cosa mejor en la vida que Jesucristo. Si usted vive tu vida sin conocer a Jesús, sin entregarse a Jesús, sin servir de corazón a Jesús, estás perdiendo una gran parte de la vida. Así que él tenía lo mejor de la vida ese día cuando conoció al Señor Jesús. Versículo 27, la segunda parte. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a la ley. Ya hablamos de esto, que los padres fueron bendecidos porque trajeron Cristo al templo como la palabra de Dios manda. Dios nos manda que debemos no dejar de reunirnos, sino ser fieles y cuanto más que el día de la venida del Señor se acerca. Y eso es como ellos eran bendecidos, con traer el niño al templo y presentarle al Señor. No hay mayor gozo que ver nuestros hijos seguir al Señor. Y así ellos tenían el gozo de presentar su hijo al Señor para la gloria de Dios. Versículo 25, aquí entonces tenemos, versículo 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Uno que se acerca a Cristo, bendice a Dios. Cuando miró a Cristo, quería alabar y bendecir a Dios. Cuando usted conoce a Jesús de verdad en su corazón, usted quiere cantar y bendecir y alabar y dar gracias a Dios, como hizo Simeón aquí, ¿verdad? Y eso es lo que le daba paz en la hora de su muerte, de confiar que había conocido el Cristo y así era porque Dios lo había prometido. Así estaba en paz, confiando en la promesa de Dios, que promete cuidar y bendecir. Y así, uno que sabe las promesas del Señor, conoce la palabra de Dios. Y así puede andar cerca del Señor y recibir esas bendiciones. El domingo pusimos una lista de 4 versículos en el boletín. ¿Usted está tratando de aprender esos versículos de la Biblia? 2 eran Juan 20, 21, hablando del año 21, Juan 20, 21 y Hechos 20, 21. Y entonces la semana pasada el estudio fue Lucas 1, 77 y 79. Lucas 1, 77 y 79. Mire esos versículos, medítalos, ¿verdad? Y vuelve a estudiar diferentes partes de la Biblia. Y por más que se llena de la palabra de Dios, más se llena de la paz de Dios. Porque la palabra de Dios le muestra las promesas de Dios. Y cuando conoces sus promesas, confías en sus promesas, allí es cuando tienes mayor gozo. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que él podía regocijar en la seguridad de su salvación. Dice, ya mis ojos han visto su salvación, ya puedo morir, ya no necesito más, Señor, después de saber que soy salvo y sirviéndote. Pero allí testifica al pueblo de la salvación preparada, de la luz revelada. Está diciendo que los gentiles no tenían luz. Y así que Cristo era la luz del mundo para guiarles a Dios el Padre. Dice que los judíos supuestamente tenían luz porque judíos fueron inspirados a escribir la Biblia. Pero ellos tenían que andar en la luz que tenían y creer la palabra de Dios para ser salvos y seguir al Señor. Así que está diciendo, mira, el pueblo de Israel necesita el gozo, la gloria de conocer lo que ya saben. Y así hay muchos que saben de la Biblia, pero no aceptan Cristo en su corazón. No se entregan a servir a Cristo como la Biblia les indica. Pero cuando uno lo hace, va a tener gloria y gozo, regocijar en su salvación.
y va a tener luz también de cómo vivir una vida feliz y cómo ser gozoso. Y así él estaba animando a los israelitas a reconocer su necesidad de una relación de Cristo para mayor gozo y gloria. No nos importa gloria en este mundo, pero yo sí en el cielo quiero que el Señor me abrace o me hable y me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Esto es la gloria de estar en el cielo con el Señor y escuchar su voz diciendo, bien hecho. Vas a experimentar esa gloria. El Señor va a decir a ti, tú eres fiel. Siempre servís al Señor, siempre en la iglesia, siempre animando a otros, siempre orando. Bien hecho, buen siervo y fiel en vivir santamente por mí. Esto es lo que deseamos, experimentar la gloria que el Señor nos puede dar, el gozo que el Señor nos puede dar. Y aquí en la tierra, como necesitaba luz los gentiles, que el Señor nos dé luz por su palabra para animar la tierra, andar en la tierra, y entonces luz para cómo tener gloria y gozo en el cielo. Versículo 33. José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, lo que se decía del niño Jesús, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Cristo es la piedra angular, dice primera de Pedro 2. Eso significa que si yo subo a Cristo, Cristo me acerca a Dios, Cristo me da estabilidad, fortaleza y salvación en mi vida cuando hay tempestades. Cristo es la roca, la estabilidad, como habló del Señor en la tempestad en Mateo 7, dice un hombre construyó su casa sobre roca, así es Cristo para mí, mi protección, mi fortaleza, mi salvación de todas las tempestades. Y esto es lo que me acerca a Dios. Cuando estoy sobre Cristo, estoy a salvo y el Señor me va a llevar al cielo un día. Pero Él es el escalón para el cielo, que nos lleva al cielo. Pero esa piedra que es como protección, salvación, estabilidad para nosotros, si uno dice, yo no voy a subir sobre la roca y ya da una patada o lo que sea, solo va a tropezar sobre la roca que está allí para ayudarles a levantar. Y así dice que es para el levantamiento de algunos. Para los que creen en el Señor Jesús, nos levanta, nos protege, nos lleva al cielo, pero es para caída de muchos. Y así dice, es una señal que será contradicha. Muchos rechazan la Biblia, critican la Biblia. Dice, eso no es la verdad lo que dice la Biblia. Y Jesucristo, ¿quién necesita a Jesús? Y así es que nosotros vemos que es una señal que está contradicha. Si tú dices a sus amigos, no tiene que ser religioso, sino creyente en Jesús para ser salvo, a lo mejor contradicen eso y dicen que no es la verdad. Pero en hacerlo van a tropezar y caer sobre Cristo. Cristo es la piedra angular. Tiene una bóveda de 2 pilares. En el centro arriba es Jesucristo para juntar las 2 bóvedas y dar estabilidad. La piedra angular. Él es la piedra angular de la iglesia y de nuestras vidas. Pero para los que no creen en Jesús, no les importa Jesús para ser el centro de su vida, eso está tirado. ¿Qué sirve esta piedra? ¿Qué sirve Jesús? Solo me dice que no hagas esto, que no hagas otra cosa. Yo no necesito más reglas en mi vida. Yo no necesito reglamentos. Yo no necesito arrepentirme de cosas. Yo estoy bien. Y así el Señor está diciendo, entonces, cuando la señal está contradicha, es un tropiezo y para caída de muchos, cuando debe ser la estabilidad, la piedra angular, en la salvación de cada uno. Aquí encontramos entonces que dice versículo 35 de a María, y una espada traspasará tu misma alma cuando traes Cristo a la tierra y le ves morir, eso le va a doler mucho.
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El hecho es que cuando uno critica a María o critica a un creyente que quiere hablar de Jesús y como María trajo físicamente a Jesús a la tierra, y así nosotros llevamos el mensaje de Jesús a todo el mundo, y cuando ellos nos critican, está revelando su corazón. Está revelando el corazón de muchos cuando rechazan a cristianos, que ellos realmente están rechazando a Cristo y no quieren servir a Cristo. Así que la piedra nos hace doler porque van a traspasarnos. Si usted sirve al Señor, lo más probable es que va a sufrir. Pero el hecho es que si nos critican, si nos hagan sufrir, el Señor dice, esto solo está revelando sus corazones. Ellos te están criticando porque ellos no son creyentes, aunque muchos dicen que son creyentes. Pero para terminar, Ana, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, así que si se casó con 16, 18 años de edad, no sé qué, todavía a lo mejor 25 años, 24, 27, a lo mejor se casó más tarde con 30 años, era una viuda, como sea, y ya era viuda hacía 84 años. Así que si era viuda desde 30 años, 84 más, puede contarlo, mucho más de 100 años de edad tenía ella. Pero dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Más de 100 años de edad, aun los ancianos pueden servir al Señor. Con oración y ayunos, dice allí. Y así es, las oraciones de mis abuelas, cuánto las extraño, ¿verdad? Las oraciones de las hermanas y hermanos mayores en la iglesia, cuánto las necesitamos. El hecho es que ellos están sirviendo al Señor. A veces dice, yo no valgo por nada, pero aquí Ana servía al Señor con oraciones y ayunos y era servicio. No se apartaba del templo, allí tenía hasta un lugar donde quedarse, ¿verdad? Pero el hecho es que muchas veces son las personas mayores los más fieles a la iglesia y no se apartan del templo, aunque no se sienten muy bien, aunque hay frío, ellos no van a apartarse del culto de la iglesia. Gracias a Dios por ese testimonio. Así que la oración y el testimonio, dos cosas que cualquier anciano puede hacer, y entonces podría apuntar otros al Señor Jesús. Versículo 38. Esta, Ana, presentándose en la misma hora, así no hay casualidades en la obra del Señor, ¿verdad? No hay casualidad. Es siempre la voluntad de Dios. Cuando uno está siguiendo a Dios como ella, fiel a Dios, entonces allí está en el templo justo en el tiempo que llega Jesús con María y José. El hecho es que cuando somos fieles tenemos bendiciones y Dios quiere guiarnos, Dios quiere usarnos. Y así estaba en la hora que Dios quería y así daba gracias a Dios. Igual como Simeón, ¿verdad? Uno que conoce a Jesús quiere dar gracias por Jesús y gracias a Jesús por conocerle, por la paz que da, por perdón que da. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Es una mujer que puede orar, es una mujer que puede dar testimonio, es una mujer que puede ser fiel y ser de testimonio, es uno que puede hablar de Jesús, es uno que puede dar gracias a Dios siempre y animar a otros a dar gracias a Dios. Y así que tenía un buen ejemplo y era una mujer que podría servir al Señor solo diciendo a otros, Jesús es bueno, cree en el Señor Jesús, murió por ti, resucitó, Él ha cambiado mi vida. Y si usted se entrega al Señor Jesús, le acepta, puede cambiar tu vida también. Cree en el Señor Jesús, será salvo. Gracias a Dios por las hermanas grandes, por los hermanos grandes
que sirvan al Señor con su fidelidad, con sus oraciones, con sus acciones de gracias. Y aquí entonces con hablar del niño a los que esperaban la redención de Israel. Hay muchos que no quieren escuchar, pero siempre hay algunos que tienen sus corazones preparados y están esperando una bendición de Dios, esperando la redención de Israel. Y así hay personas que llegarán a ser salvos si les hablamos y oramos por ellos. Y debemos hablar a todos porque no sabemos quién va a esperar la salvación de Israel. Los otros no van a querer escuchar, pero hay algunos. Así que háblales de Cristo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley, versículo 39, José y María volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret. Una gran bendición de servir al Señor allí, pero ya tenían que volver a su trabajo. Y era ese tiempo de presentación al Señor que les preparó para seguir adelante en su vida sirviéndole al Señor.